Noches, gracias por continuar atentos a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:06 de la noche, soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con Fernando Chávez Espinach, periodista, lector voraz, cinéfilo, un conocedor del arte y ahora enfocado en la producción centroamericana de cine y video. El año pasado recibió una de las prestigiosas becas Chevening que otorga el gobierno británico y se fue a cursar una maestría sobre programación en Londres. Está recién llegado de esa experiencia en el Reino Unido. Fernando Chávez Espinach, bienvenido a Costa Rica Noticias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Cualquier oportunidad para hablar de cine siempre será bienvenida, sobre todo en Costa Rica, donde los espacios para conversar sobre arte y conversar en profundidad sobre arte no son tan comunes, lamentablemente. Así es. Estuviste un año en Gran Bretaña aprendiendo y viendo muchísimo cine. ¿Cuáles son las tendencias en el cine de hoy? ¿Qué cosas interesantes se están haciendo? ¿A quiénes nos recomendás ver? Bueno, más que a quiénes, yo creo que una de las cosas más interesantes que está ocurriendo en el cine de todo el mundo es que se está expandiendo, digamos, la posibilidad de hacer cine. Entonces muchas naciones o muchos territorios, muchas comunidades que anteriormente no tenían acceso a recursos para poder producir películas de cualquier extensión y de cualquier tipo, ahora los tienen. Ahora tienen la oportunidad porque se crean fondos particulares, porque se crean espacios de producción, porque se fomenta directamente la producción de comunidades en desventaja, por ejemplo. Todo esto, por supuesto, permitido por la tecnología. Entonces, yo creo que lo más interesante que está ocurriendo ahorita es más que una determinada tendencia o un determinado género, es más bien una multiplicidad de géneros y de tendencias, pero que abordan muchísimas más comunidades que antes no tenían acceso a los recursos. Por otra parte, creo que es obvio que lo más importante o la mayor influencia que está ocurriendo en este momento sobre los tipos de producción es el auge del streaming, el auge de servicios de streaming de todo tipo, desde digamos de gran público como Netflix hasta otros como más de nicho. Por ejemplo, hay uno que se llama Movie, que es como de películas independientes que se escapan del radar, cosas de ese tipo. Están transformando la forma en la que se produce, están otorgando muchísimos recursos a creadores jóvenes y a creadoras jóvenes para que innoven y para que incorporen nuevas voces a un mercado cada vez más diverso entonces, pero también muchísimo más competitivo. Mucha gente haciendo cine, nueva tecnología, barata costos, es más sencillo de manejar que una cámara de 16 milímetros, con óptica, con luz, con director de fotografía, etcétera, y nuevos actores en la industria como Netflix y como Movie. Y el servicio de streaming de Disney y demás, todo eso está transformando muy rápidamente el mercado y por ende tiene un impacto en qué tipo de arte se puede hacer, porque no hay que olvidar, bueno, que el cine es una industria, pero también es un arte, ¿no? O sea, esta tensión está desde el principio del cine, de 1895. Desde los Lumière. Desde los Lumière, esta cosa, los Lumière mismos creían que era nada más una invención técnica, que no tenía futuro, pero en 10 años el mundo les había probado que no, que en realidad había mucho espacio para el arte, de diferentes tipos, el arte primero muy popular, de ferias, a la par de los circos, pero poco a poco se fue, digamos, haciendo más sofisticado y la atención continúa hasta hoy. Es decir, es un arte que es muy caro de producir y por ende hay presiones comerciales que influyen o que inciden en qué tipo de contenido se puede realmente llevar a pantalla. No obstante, hay cineastas de todo tipo que producen con lo que haya. Y eso es de lo más emocionante, que digamos, que Internet permite tener acceso a ese tipo de producción, que no necesariamente es la principal, aunque obviamente en la industria predominante también hay muchas cosas emocionantes ocurriendo. Claro, no necesariamente lo que sale de la industria es malo. O es de baja calidad. No, hay una cosa como un prejuicio, un esnobismo rarísimo que tiene que ver con juzgar el cine de entretenimiento como si fuera algo negativo, un arte menor, etcétera, etcétera. Que uno creería que después de 125 años de historia del cine o más, ya se habría erradicado.
pero no. Pero no, está muy vigente. Sí, no, bueno, el esnovismo está muy vigente en todas partes y creo que es un ejercicio de combatirlo a diario. Pero por otra parte, también hay que defender la posibilidad de crear arte difícil, de crear arte que le exija al espectador, y no hay por qué elegir uno sobre el otro. Es decir, por qué escoger cuando tengo la posibilidad de ver lo que quiera y lo que me parece a mí estimulante. Ahora, lo rico es, lo rico y el reto es cómo llevar toda esta diversidad tan inmensa del cine a públicos cada vez más diversos. Y aquí en Costa Rica hay muchas iniciativas en ese sentido, desde iniciativas estatales, como el Centro de Cine, iniciativas de organizaciones que tienen mucha historia de difundir cine diferente, como, qué sé yo, la Alianza Francesa, el Centro Cultural de España, cosas de ese tipo. Cines, como la Sala Garbo, que revivió recientemente su programación, o el Cine Magali. Resucitó. Claro, Lindísimo. exacto, por dicha. Y el Cine Magali, que se ha convertido como en un núcleo cultural. El Cine Magali, que le dio un giro a la movida cinematográfica en San José, pero porque además de 180 grados, porque además convoca. O sea, uno va a las funciones cuando estrenan festivales o ciclos de cine francés o ciclo de cine europeo o el ciclo de cine y se llena de gente, que es súper emocionante. Claro, y yo creo que lo que no hay que olvidar es que el cine sigue siendo una experiencia muy valiosa, es muy rico. Yo sé que puede ser incómodo y que las palomitas y que el ruido y todo eso, sí, o sea, mucha gente no lo disfruta tanto. Yo disfruto muchísimo asistir a una sala repleta y ver la reacción de la gente, compartir con la gente un momento en la sala, pero además apreciar la obra de arte en el formato para el que fue diseñada. Claro. Y digo, siempre no es lo mismo que verla en la compu o en el tele. No necesariamente, y depende del tele también. Si uno invierte como en un buen equipo, sobre todo por el sonido, la calidad de la luz, etcétera, pues bueno, al final basta con un buen equipo en la casa. Pero la experiencia colectiva yo creo que sigue siendo muy valiosa, y la experiencia urbana. Y bueno, San José se ha estado transformando en los últimos años y se ha convertido como en un centro más interesante para las artes en general. Y cines como el Magali y ahora en esta nueva etapa la Sala Garbo, yo creo que pueden jugar un papel fundamental en eso. Y otras, muchas iniciativas. Hay una filmoteca en San Pedro, el préstamo de DVDs y demás. Es bueno también, y esto que vos traes a la mesa, un tema que es la ciudad. Es bueno que la gente salga de la casa y se apropie de los espacios públicos. Los cines son parte del espacio público. La experiencia cinematográfica se anticipa y se completa. Se anticipa con pensar qué quiero ir a ver, cuál es el estado de ánimo para ir a ver algo de entretenimiento o cine de autor o lo que sea. Se hace durante la experiencia y se completa a lo mejor después yendo a comer algo, yendo a tomar un café, a tomar una copa, a conversar sobre cine, ¿verdad? Es que esa es la riqueza de la experiencia cinematográfica, realmente compartir un momento con alguien en una sala o con muchas personas en una sala, no saber cuáles van a ser las reacciones. Por ejemplo, pienso en la peli que recién ganó el Oscar a Mejor Película, Parásitos, de Corea. Yo la he visto como 3 veces ya, pero realizamos un foro para discutirla desde el punto de vista de cambio climático en el Cine Magali, con la Dirección de Cambio Climático, y era como la 3ª vez que yo la veía. Pero si ya la vieron, y si no, perdón, sepan que la última media hora es muy impactante. Ajá. Y recuerdo que la persona... El spoiler de la noche. No voy a decir nada más, pero es muy impactante. Y la persona que estaba a la par, sentada a la par, se llevó las manos a la boca, faltando media hora, y no paró nunca. O sea, no podía con su sorpresa. Y eso enriqueció mi propia experiencia, porque aunque yo ya sabía lo que iba a pasar, bueno, al final la viví igual que ella. Más allá de eso, tomemos de ejemplo Parásitos, la discusión sobre lo que pone sobre la mesa en términos de desigualdad económica, de acceso a recursos, de justicia en el mundo, claro. Pues la conversación sigue por muchos frentes. Y creo que esa experiencia colectiva es parte de lo que tenemos que rescatar, de que el cine todavía nos puede ofrecer, ya sea que lo veamos en la casa o en una sala de cine, pero defender esa capacidad del cine de brindarnos un espacio de encuentro con el arte, yo creo que es fundamental. De dispararnos cosas. En Costa Rica, a pesar de la falta de apoyo, se está haciendo mucho cine, afortunadamente. ¿Cómo ves el panorama local? Costa Rica está viviendo un
un momento muy interesante. Hay muchísimas realizadoras. Curiosamente, la mayoría de las más interesantes son mujeres. Digo curiosamente porque es inusual. La industria del cine suele ser lamentablemente muy machista. De hecho, en todo el mundo. Sí, de hecho en los Oscar, en la última ceremonia de los Oscar, hubo una ausencia desastrosa de directoras. Marcadísima de directoras. Sí, terrible. Pero bueno, en Costa Rica, por diversos factores que podríamos hablar 5 horas, y sobre todo hablar con las realizadoras, ya tiene una invitada para otra semana, hay muchísimas realizadoras y muchos realizadores también que están haciendo un trabajo muy interesante. Hay apoyos como el Fondo El Fauno, que se creó por decreto y que otorga el Centro de Cine, pero son insuficientes todavía. Y sobre todo, lo que nos falta es una ley de cine que tenemos que discutir mucho, porque la discusión se centró mucho en que si era el impuesto o no a los servicios de streaming. Eso es casi que secundario. Pero lo que nos falta es un apoyo a la producción, ya sea estímulos fiscales, estímulos de otro tipo, fondos de gobiernos locales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Costa Rica es un país muy interesante para que productoras extranjeras inviertan aquí, filmen aquí, con personal técnico de acá y conozcan talento de Costa Rica. Y eso es lo que nos falta todavía. Hay una Costa Rica Film Commission que trabaja desde Procomer y demás, pero todavía falta ese aparato legal y una infraestructura para permitir esa inversión extranjera. Y en términos de contenido, lo que sí ocurre es que como ha habido muchos éxitos, tanto comerciales como artísticos, sí ha habido más apoyo. Es difícil. Una película en América Latina en general toma hasta 5 años producir un largometraje, lo cual es desastroso para un artista, porque, claro, digo, estar 5 años comprometido en un proyecto. El cine requiere de una tenacidad inusual en las artes. Completamente, solamente por su costo económico. Y bueno, ese costo económico también significa que es una inversión muy significativa. Recuerdo cuando se debatió hace unos meses, una reducción muy grande que se le hizo al Centro de Cine. Brutal. Bueno, yo escribí un artículo en La Nación donde yo argumentaba, bueno, los diputados están diciendo que hay que seguir impulsando la reactivación económica y dejar de pagar estas cositas, estos postres. Bueno, resulta que cada largometraje que se realiza es como crear una microempresa, o una mediana o gran empresa que dura un lapso en el tiempo. Una filmación puede durar, qué sé yo, 7 semanas. Ahorita hay una filmación de una película nacional, Clara Sola, en una comunidad, 7 semanas de filmación, hoteles ocupados, catering, iluminación, servicios técnicos, etc. Entonces hay que rescatar ese valor económico que tiene y entender que el arte también juega un papel en la reactivación. Totalmente, la famosa economía naranja. Sí. Fernando, uno puede verlo desde el punto de vista económico, el cine, pero hay una dimensión del cine que está relacionada con lo económico, pero que le excede. ¿Qué le aporta una cinematografía a un país? Estaba pensando un poco en el caso de Parásitos y la visibilidad que tuvo Corea, y todo el mundo hablando de Corea, y se habló desde gastronomía coreana hasta la economía de Corea, hasta las diferencias sociales en Corea, los autos de Corea, a partir de hablar del cine de Corea. ¿Qué le aporta una cinematografía a un país? Al final, cuando hacemos cine, ¿qué hacemos? María Lourdes Cortés, que es una académica de las más destacadas del país en cine, o la más destacada, que ha escrito las principales historias del cine, lo llama un espejo. Esa es una metáfora muy significativa, muy representativa, porque efectivamente el cine puede ser un espejo de la sociedad. Ahora, es un espejo que invita a la acción. Hay un cineasta, bueno, un artista francés que me interesa mucho su concepto del cine. Él dice, una película, un filme, es un espacio público, es una plaza pública. Y eso me encanta. Me encanta la noción de que una película de cualquier tipo puede convertirse en la ocasión cada vez más escasa en nuestra sociedad para conversar un tema común, conversar sobre lo común, lo compartido, las experiencias que tenemos personas de todo tipo. Yo no tengo nada en común con una familia de clase baja ni de clase media en Corea. Son realidades completamente distintas. Sin embargo... Ni siquiera he probado el kimchi. Bueno, pues usted es el que pierde, porque debería. Hay restaurantes coreanos en Costa Rica, 5 restaurantes coreanos en Costa Rica.
Así que pruébelo de inmediato. Me metí el caballo, No, pero pruébelo de inmediato. Pero claro, eso es lo que provoca. Un interés, una curiosidad, un hambre por conocer más. Y de un sentido, digamos, de apreciación, digamos, gastronómica, o un sentido de apreciación estético, digamos, ver los paisajes de un país, por ejemplo. Pero también una oportunidad para conocernos, una oportunidad para tener este momento de debate, este momento de discusión de qué es lo que somos y qué estamos haciendo para confrontar determinados problemas. En este caso, Parásitos, la desigualdad. En el caso de Mujercitas, que también estuvo ahora nominada a los Oscar, la desigualdad en términos de género. En el caso del regreso o de Costa Rica, ¿verdad? Las obras costarricenses. Exacto. Medea, que puso sobre la mesa el tema de la maternidad no deseada. Nosotros las Piedras, que puso sobre la mesa la situación de los oreros en la zona sur. El despertar, la curva del diablo, estaba pensando revisitar el codo del diablo, revisitar la historia reciente. Revisitar, ¿verdad?, la historia reciente, migración, género, relaciones familiares, todos esos son temas que han aparecido en el cine costarricense. Entonces, entre más lo expongamos, más oportunidades tenemos de conectarnos con un personaje, ya sea de ficción o de la realidad, digamos, del documental, para que compartamos ese momento digamos, de impresión que nos provoca una obra de arte, para que entonces tengamos ese espacio de decir lo que tal vez de otra manera no diríamos, de poner en imágenes lo que tal vez es muy difícil de articular en palabras. Hay también, estaba pensando, hablando de las discusiones pendientes, en Costa Rica a veces aparece una especie de síntoma que expresa una corriente de pensamiento muy provinciana y muy estrecha. Ahora surgió una polémica porque le otorgaron el Magón a una gastrónoma, ¿verdad? Doña Isabel Campabadal. Incluso se publicaron esta semana declaraciones muy misóginas y desafortunadas. ¿Cómo ves la discusión que considera excluida de la cultura a la gastronomía, que es, digamos, una parte fundamental de nuestra cultura? Somos comida. Creo que en general, en las discusiones culturales se tiende todavía a arrastrar una concepción de la cultura como algo que le pertenece solo a las bellas artes. Esto ya es una discusión muy superada, son muchas décadas de hablar de eso. Había un libro que a mí siempre me ha gustado mucho, de Thomas de Quincy, que dice el asesinato como una de las bellas artes. Claro. Y utilizaba las bellas artes como esa manera amanerada de referirse al arte, ¿verdad? Sí, exactamente, como la estilización, la afectación, la estilización, la codificación demasiado elaborada, etc. Ya ese momento pasó, es un momento histórico, había una comprensión, y desde hace muchos años, digamos, no es nada nuevo, hace medio siglo, hay una discusión muchísimo... No es de hace 15 días. No es de hace 15 días, hay una comprensión muchísimo más amplia de la cultura, y cualquier redundancia sobre el valor o no cultural de manifestaciones como la gastronomía es francamente ociosa. No tiene ningún sentido, y para algo existen instituciones que abordan todos los diferentes temas. Volviendo al cine, el cine también fue considerado por mucho tiempo un arte menor, es ni siquiera un arte, hasta los 30, 40 del siglo XX que se empieza a considerar arte, que se empieza a discutir desde el punto de vista de la historia y la teoría del arte. Tomó muchas décadas que realmente se le tomara en serio. Entonces, si bien, por supuesto, teoría del arte nos llevaría otras 7 horas, y hay muchos matices, al final de lo que se trata es reconocer la complejidad de los fenómenos culturales, lo que significa en la sociedad, lo que significa en la economía, lo que significa para la representación e inclusión de diferentes comunidades y agentes de la sociedad, y lo que nos permite como sociedad descubrir de nosotros mismos. ¿La gastronomía permite todo eso? De nuevo, ¿por qué no tomarla? Para quien tenga dudas, todavía puede ver Chef's Table sí, en Netflix. Sí, o leer los libros de doña Isabel Campabadal o de doña Marjorie Ross, etc. Totalmente. Hay también un área que me gustaría explorar así en el tiempo que nos queda.
¿cuáles son tus nuevos proyectos? ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cómo se viene de una beca como la que venís y se enfoca, bueno, ahora cómo me enfoco? Claro, yo creo que hay vamos a ver, el tema de ser un curador de cine o un programador de cine. La palabra curador, qué dolor de panza me da. Da terror, pero bueno. ¿Verdad? Suena como estalinista la cosa. Total. Pero bueno, en resumen, curar es cuidar. Okay. Entonces el custodio... Un cuidador de cine. Un cuidador es el custodio de un archivo. Lo que pasa es que se ha extendido a otros usos. Y al final es quien exhibe y que pone en orden una colección determinada, una selección determinada de películas. Hay muchos en Costa Rica, muchas personas, muchas mujeres, muchos hombres que se dedican a esto desde hace muchos años. Creo que lo que falta es crear apoyos para que podamos seguir en este trabajo, difundiendo cine en diferentes comunidades, que podamos financiar proyectos para que las mismas comunidades elijan qué quieren ver. Y bueno, eso es parte. Pero por ahora yo creo que si la gente quiere experimentar realmente lo que significa diversidad en el cine y ver muchísimo más allá de lo que lamentablemente el mercado nos tiene acostumbrados, del 2 al 21 de marzo se celebra el Costa Rica Festival Internacional de Cine, que organiza el Ministerio de Cultura y Juventud, que tiene muchísimas películas de todo el mundo, que Qué ofrece... Bueno. Sí, esta es la edición, ya se ha hecho varias veces, ¿verdad? Es la octava edición. Es la octava edición. Sí, ahora tiene un equipo brillante a cargo. Y pues de nada, el 2 al 21 de marzo en diferentes sedes en San José, CRFIC, creo que ofrece, o sea, aventúrense, básicamente, vayan, vean lo que sea, hay personas capacitadas que les van a decir qué ver, qué no ver. Por mi parte, dichosamente tuve la oportunidad de programar 2 proyecciones que vamos a hacer de videoarte y cine experimental británico de los 60s y 70s. ¿Por qué? Porque me interesaba traer a la discusión exploraciones ya antiguas, pero que todavía tienen mucho que decir sobre el hecho de poner una cámara a filmar algo. Ese hecho tan primario, tan básico. Sí. ¿Dónde colocar la mirada? ¿Dónde colocar la mirada? A eso se dedican estas obras que seleccioné. Y una película, ¿Qué días van a estar esas? Eso todavía el calendario está por definirse, pero del 2 al 21 de marzo en varias sedes. Y una película muy bonita que realizó un británico que se llama Ben Rivers, que se llama Now at Last, que él filmó acá en un refugio de perezosos, en el refugio de perezosos. Aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, y que se va a exhibir en la Antigua Aduana. Pero aparte de eso, hay una selección de películas centroamericanas y caribeñas muy, muy interesante. Va a haber estrenos de películas costarricenses, eso es fundamental. Ceniza Negra, que se estrenó en el Festival de Cannes, en Francia, el principal festival del mundo. Digo, si queremos ver qué es lo que se está haciendo en cine hoy, vamos al festival, veamos Ceniza Negra, Río Sucio, Aquí y Ahora, Apego, etc. Porque realmente es aquí donde se ve qué es lo que está pasando. Y muchas veces, lamentablemente, es la última oportunidad que vamos a tener para ver mucho de este material. Hay también un fenómeno que ahora tocamos colateralmente, muy cortito, te pido la respuesta cortita, que es el streaming, Netflix. ¿Vos crees que esto es puramente un modelo de negocios o este modelo de producir audiovisual le está aportando algo a la cinematografía y al video? Bueno, al revés. Le está aportando en ese momento mucho dinero. Le está aportando el dinero que muchos estudios comerciales gigantescos dejaron de apostar hace mucho tiempo porque es muy caro y porque cada vez más las producciones que realmente hacían una ganancia significativa en taquilla eran más grandes. Entonces, entre más grandes, más exigían de inversión y de inversión en marketing. Muchos estudios grandes en Hollywood, que es la industria predominante, abandonaron el riesgo porque es muy costoso. Y los servicios como Netflix o como Disney Plus o afines son los que están invirtiendo más en producciones. Y además, invirtiendo en producciones internacionales. Entonces, ha habido series producidas en América Latina, por ejemplo, para streaming. ¿Qué significa eso para el arte? Transformación en el formato, transformación en el tipo de emisión que se hace, por ejemplo, en capítulos, y se convierte en esta cosa que uno no determina si es una miniserie, una serie. El otro día le hicieron una broma muy linda a Martin Scorsese en los Hollywood. Muy linda la primera temporada de El Irlandés. Claro, de 3 horas y media, por la cual ningún estudio hubiera apostado en este momento, más de $130 millones, creo.
Entonces permite muchísimas cosas. Lo principal en términos artísticos es diversidad de voces. Me quedo con esa frase, diversidad de voces. Fernando Chávez Espinach, muchísimas gracias por compartir con Costa Rica Noticias. Ojalá que no sea la última vez que estés en este estudio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hicimos lo mejor que pudimos por acompañarlos, por informarlos. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.